Podcast, The Journey Uncolored. Si trabajas como desarrollador, siempre te vas a estar enfrentando a lo que es el cómo desglosar un requerimiento, ¿no? Ya sea que lo hace el product owner de tu equipo o el TL o el encargado de X, y al final del día vos terminas agarrando un ticket y haciendo esa tarea. Pero va a llegar un punto cuando subas tu nivel de responsabilidad que vas a tener que saber desglosar y diagramar la forma en la cual vamos a encarar un requerimiento. Por eso es importante que lo sepas, y en este video te voy a compartir cómo yo lo hago. Tanto, bueno, en mi empresa lo aplico muy poco, digamos, a no ser que sea algo, una funcionalidad grande, quizás en el frontend puedo participar, digamos, pero en otros proyectos que he formado parte y que tuve la oportunidad de formar parte en el 2024, he aprendido mucho esto, tanto de frontend, de backend y de todo, y aprendiendo de los errores también. Y eso es lo que vamos a hablar en este video, ¿no? ¿Cómo encarar un requerimiento? Y todo nace, bueno, obviamente, de un requerimiento. Este requerimiento es la solución a un problema, y es importante entender esto. Solución de un problema. Suena muy obvio, ¿no? Pero siempre es importante preguntarse qué es un requerimiento también, para poder entender por qué se llega a este requerimiento, por qué hay que solucionar un problema, ¿no? O agregar una nueva funcionalidad. Entonces, ¿por dónde yo lo encaro? Primero, depende de qué es lo que se tenga que hacer. Y cuando hablamos de una funcionalidad o un requerimiento que es una funcionalidad grande, que involucra base de datos, bueno, en realidad casi todos, pero bueno, no en todos los requerimientos o funcionalidades podemos modificar la base de datos, o tenemos por qué. Base de datos puede ser API y puede ser en el front. Y vamos a suponer que este requerimiento grande constituye que nosotros hagamos cambio en estas tres cosas. Mi forma de encararlo cuando es así, si no sé muy bien qué cosas tengo que empezar a modificar, porque muchas veces no tenemos claro en qué cosas va a afectar, porque quizás hay partes de las aplicaciones que no conocemos tanto o que no sabemos bien cómo lo vamos a desarrollar, yo lo encaro por acá, por el frontend. ¿Y a qué me refiero con empezar a encarar en el frontend? De empezar a pensar, si yo soy el usuario de la aplicación, ¿cuál es el camino? La user story, la historia de usuario. Vamos a poner story user, la historia de usuario. Bueno, ahí es donde sale el tema técnico, ¿no? De no sé si es de la metodología de Scrum o de la forma de trabajo en proyectos de IT, no tengo ni idea bien cuál sería la diferencia. Pero esto es un concepto que probablemente ya lo conozcas. La épica de la historia. Una historia es el camino que va a recorrer el usuario para ir de un punto A un punto B. ¿Por qué pantallas tiene que pasar el usuario? ¿Por dónde tiene que darle clic? Si le da clic acá, tiene que ir ahí o acá. Si llega acá, después tiene tres opciones más. Esas tres opciones más, recién ahí llega al API y guarda la base de datos, database. Pero si se fijan, es una historia, es decir, un path, un camino del requerimiento desde el front. Y acá es donde yo empiezo a ver desde el front, a decir, ok, para llegar a este punto yo necesito esta funcionalidad acá. ¿En qué impacta esto que yo voy a tocar acá? ¿A dónde rompo? ¿Qué cosas de la aplicación rompo acá? Bueno, ok, tengo que hacer esto y esto. Bueno, aquí, una tarea. Tarea 1, ¿no? Este sería una tarea de la historia de usuario. Después tengo que tener este caso. Tarea 2. Este otro, hasta la tarea 5. Estamos hablando del frontend, no más. Pero yo ya sabiendo el flujo, digamos, la historia en la cual yo voy a cubrir, digamos, el requerimiento, que a su vez un requerimiento puede tener distintas historias de usuario, distintos caminos del usuario, porque no todos los usuarios quizás tienen los mismos permisos y no tienen la misma situación / mismo contexto dentro de la aplicación, porque se comportan distinto. Pero en este caso vamos a hacer como es una sola historia de usuario. Entonces yo ya sabiendo lo que necesito desde el frontend, porque no sabemos bien cómo desarrollarla, vamos a empezar a ver esta API, esta respuesta que tengo del backend acá, ¿es la que yo quiero? Sí, ok, perfecto, no hay más nada. Después, pero acá yo necesito agregar más datos. ¿Por qué?
acá hay un formulario y que ese formulario va a enviar más datos de los que ya recibe la API, el endpoint, no la API, el endpoint. Ok, bueno, perfecto. Entonces en front tenés estos y en backend por ahora tengo uno. Ok, perfecto. Después, para completar el ciclo también tengo que finalizar un proceso y tengo que actualizar unos estados en la base de datos y qué sé yo, lo que sea. Y retornar al usuario un mensaje de error o éxito que se viene del backend. Bueno, entonces tenemos la tarea de acá. Tenemos una tarea de acá de modificar un endpoint. Y a su vez también si dije el actualizar un estado. Porque supongamos que este es como una pasarela que el usuario va completando con datos en forma de pasos. Y en el tercer paso tengo que finalizar un proceso. Tengo que guardar quizás todo lo que el usuario fue colocando acá. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa necesito hacer? Necesito guardar. Necesito hacer cambios en la base de datos. Necesito agregar unas nuevas columnas, definir esas columnas, ver si necesito tablas internas, si, bueno, después preparar las migraciones, no sé, depende cómo esté estructurado tu proyecto, ¿no? Entonces, ahí tenemos tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Pero, si se fijan en la forma en la cual yo la encaro, si no sé bien, y ya vamos a hablar de la otra opción, si yo no sé bien cuál es el requerimiento o cómo lo voy a desarrollar tan puntual, vamos desde el frontend, sí o sí, vamos desde el frontend, porque capaz que yo te creo un endpoint, te creo una API y que quizás devuelve datos que no son necesarios, por ende estoy retornando datos, bueno, valga la redundancia, que no son necesarios, pero a su vez también el yo traer esos datos hace que cargue más la base de datos, entonces consumo más recursos, no es lo ideal. Porque no lo voy a necesitar y después te vas a dar cuenta, che, ¿para qué mierda estoy mandando este dato acá al frontend cuando no lo voy a usar? Lo voy a necesitar después acá en este otro, en el punto final. Y en el punto final voy a volver a llamar el endpoint que llamé al principio porque necesito esos datos. Obviamente que el chiste es corregirlo, ¿no? Pero si no hay tiempo, esa mala práctica va a quedar. Y no significa que te la tengas que complicar más, sino es la forma en la cual encaras del proceso de desarrollo. Lo mismo pasa con la base de datos. Capaz que tenés una base de datos, bueno, no. Si estás desarrollando, estás programando una base de datos local o una base de datos de prueba. No es ni en peor la de producción. O espero. Entonces, si no estaría complicado y no creo que puedas hacer ni siquiera historias de usuario. Así que bueno, por lo dos aclaro. Entonces, encararlo de esta forma con las historias de usuario. Es decir, cuál es el camino, el path que el usuario va a recorrer mediante la aplicación para llegar a este punto, el punto A al punto B. Ahora, si se fijan, bueno, esto en base a un requerimiento, va a decir, bueno, que yo quiero en mi aplicación agregar una funcionalidad de que cada, por un caso en un proyecto, que cada paso que dé el usuario mediante unos formularios que se vaya guardando esa data en un CRM, ¿no? CRM era, bueno, sí, CRM, estaba por decir CMS, pero no, CRM. Bueno, ok, perfecto. Paso 1, se guarda el dato. Paso 2, se guarda el dato. Paso 3, se guarda el dato. Le voy pegando APIs, le voy pegando APIs, le voy pegando API con el frontend que ya creé, con el frontend que ya creé y con el frontend que ya creé. Es una historia, es un path. Y perdón si soy muy repetitivo, pero bueno, esto es para gente que quizás no es avanzada. Yo tampoco me considero hiper mega avanzado, pero sí considero que he hecho muchas cagadas y he aprendido mucho. Entonces, esa es la parte, si no sé el requerimiento, no lo tengo quizás bien claro. Esa es como una forma de encararlo. Porque a ver, digamos, si bien considero que mi fuerte ahora está en ambos lados, en el backend en especial con Node.js y en el frontend, yo comencé desarrollando en frontend, por ende entiendo mucho más frontend que backend. Por el mero hecho de la experiencia. Pero ahora, si yo conozco la aplicación en sí, yo arrancaría al revés. Y vos decís, Juaco, ¿qué bosta estás diciendo? ¿Qué carajo estás diciendo? Porque yo creo que todo inicia desde el frontend, ¿no? Porque vos tenés un diseño, un mock, creo que es un Figma. Eso es un mock, el mock es el Figma. Y base eso empiezas a desglosar. Pero obviamente si la conoces a la aplicación, ya sabes que para agregar esta funcionalidad tenés que tener ciertos endpoints, que esos endpoints tienen que
hacer ciertas modificaciones en la base de datos y que a su vez deben retornar X, ¿no? Ingresa Y, ahí. Bueno, esto ya más de sistema, pensamiento de sistema. Ingresa Y acá y sale X, ¿no? Esto es un API que recibe datos, guarda lo que tengan que guardar en la base de datos y los retorna, ¿no? Una función de toda la vida. Pero es desde el backend. Y ahora, con estos datos que yo ya tengo acá, necesito pensar cómo los muestro en el frontend. Si se fijan, es como una otra forma de encarar el requerimiento, pero aún así sigue dando la solución. Sí, se sigue cerrando el ciclo. El backend, frontend y la base de datos. Bueno, a no ser que tengas otras integraciones y lo que sea. Pero entonces, si yo sé cómo va a ser el requerimiento, o quizás la parte más pesada y la parte más fuerte va a ser desde el backend, ok, empiezo a diseñar, ok, ¿qué endpoint necesito yo para que el usuario pueda obtener este dato o realizar esta acción? Ok, endpoint A, endpoint B, endpoint C, y vas definiendo así, ok. ¿Qué recibe como input este endpoint? Recibe input X, este otro endpoint recibe input Y, y este otro input recibe XY. ¿Y qué retorna? Y retorna A, el otro retorna B, el otro retorna C. Con sus casuísticas, ¿no? Con sus corner case. ¿Qué pasa si no te envía este campo? ¿Qué pasa si te envía este otro? Si falla en X, tengo que actualizar la base de datos, tengo que actualizar un estado, etc, ¿no? Eso ya es obvio. Pero si se fijan, no defino tanto por el recorrido que va a tener el usuario por la aplicación, sino defino qué endpoint necesito, que tienen como input X o Y y que retornan un dato. Y en base a ese dato, o bueno, también actualizan datos, o crean cosas, o borran. En base a eso que yo ya tengo, necesito crear una interfaz. Y ahí es donde nos vamos al frontend. Es decir, esta F. Es decir, ¿qué frontend necesito yo para mostrar estos datos? Una tabla. ¿Listo? O un formulario, un componente que sea dinámico, que dependiendo de los permisos que tenga el usuario se habilite o se oculte X botones o lo que fuese. Pero si se fijan, va al revés. Y suena muy simple, o bueno, en realidad lo es. Y la complejidad viene a la hora de empezar a desglosar las cosas más de detalle. O el entender la aplicación si quizás no la conoces tanto. Porque vos haces un cambio acá en la aplicación, empezás a tocar el requerimiento, tocas esta parte de una aplicación que es enorme y te das cuenta que te rompe acá. Porque esta API también se usa acá y no te habías dado cuenta. Y que nunca lo vas a saber todo, o sea, es imposible. Pero sirve como una guía, ¿no? Por eso se hacen las estimaciones. Son estimaciones. Se estima que te va a demorar esto. Bueno, ok. En base a la forma en la cual yo encaré, ya sea una u otra, estimo que me va a tomar X tiempo. Bueno, ok, perfecto. Con la práctica vamos a tener más fino lo que es la estimación en tiempo. Pero eso es con la práctica. Eso es con el tiempo. Yo sí ya llegué a un punto. Aunque si la aplicación no la conozco tanto, o voy tocando una parte de la aplicación que no la conozco, siempre hay que estimar de más. Porque no sabes con qué te vas a encontrar. Pero si la aplicación ya la conoces, o es algo que vos sabes que no hay nada tan complejo detrás, o nada que no conozcas detrás, lo puedes estimar. Decir, bueno, que esto me toma un día, esto me toma 3 horas, o esto me toma una semana. Pero bueno, esta es mi forma. No quiero hablar sin salirme de tema. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Suscríbete si sos desarrollador. Y nos vemos en el próximo video. Chao.